que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. El grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las plantas de huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Jesús les contó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. La levadura que toma una mujer y la introduce en 3 medidas de harina. Al final toda la masa fermenta. Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sin usar parábolas, de manera que se cumplía lo dicho por el profeta. Hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, palabra de Dios. Hoy ya en el lunes de la 17ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Estamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 31 al 35. Esta sección de las parábolas que venimos escuchando los días de semana, hermanos y hermanas, lleva por título el sermón de las parábolas. Y en ella se encierra pues toda esta bendición de parte de Jesucristo en su enseñanza como rabino maestro, de tomar de las cosas de la vida para enseñarnos acerca de los grandes misterios de las cosas de Dios y que los podamos entender. Y hoy estamos en esa situación con la parábola del grano de mostaza y con la parábola de la levadura. Vamos a verlo desde este punto de vista hoy, y nuestra idea fuerza es la siguiente, hermanos y hermanas, que nos va a ayudar a entender el mensaje de las parábolas también en su totalidad. La grandeza, lo extraordinario y maravilloso de Dios en nosotros se encuentra en lo ordinario de la vida de cada día. Eso es lo que pasa con las parábolas, y esa es la idea fuerza que tenemos que tener en mente hoy con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, el objetivo de Jesús con estas comparaciones que tienen las parábolas, con estas figuras que tienen las parábolas, con estas imágenes que tienen las parábolas, que proyectan cada una de estas parábolas que nosotros escuchamos, es revelar el misterio del reino de Dios presente ya en la vida de cada uno de nosotros. Y escúchalo bien, lo que ya está en nosotros, manifestarlo, revelarlo para que nosotros lo podamos entender y a la misma vez descubrir. Hoy con esta parábola del grano de mostaza, con la parábola de la levadura, hermanos y hermanas, vamos a ver esa misma realidad, esa revelación que Jesús quiere de ayudarnos a descubrir lo que ya tenemos en la vida, cada uno de nosotros, y a lo mejor no nos hemos dado cuenta porque como que no lo entendemos o lo buscamos como que es algo intelectual, hay que tener sabiduría para poder encontrarlo y así tenerlo. Vamos a empezar primero con la parábola del grano de mostaza. Está en los versículos 31 y 32 de hoy. Vamos a recordarlo. Jesús le propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. El grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las plantas del huerto. Es como un árbol que, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. El reino de Dios, hermanos y hermanas, recuerda, esto no es algo abstracto y tampoco es una idea. El reino de Dios es una presencia ya en medio de nosotros, de Dios divina, de Jesús y del Espíritu Santo. Es una presencia que ya está en nosotros porque tú estás bautizado, porque tienes fe y también porque eres creyente. ¿Por qué decimos esto, hermanos y hermanas? Aquí nos va a ayudar a entender esto rapiditamente San Lucas en el Evangelio, en el capítulo 17, versículos 20 al 21. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Recuerda que las parábolas están hablándonos
de la presencia, ¿no?, real del reino de Dios en nuestras vidas. Entonces Jesús les contestó: la venida del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. No van a decir está aquí o está allá. Y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Eso es lo que Jesucristo quiere garantizar. Las cosas de Dios ya están en nosotros. Las cosas divinas, hermanos y hermanas, ya están en nosotros. Grandes bendiciones, grandes consuelos de parte de Dios. Hermanos y hermanas, muchas cosas divinas, santas, de bendiciones, ya están en medio de nosotros porque esa presencia está en medio de nosotros. Ahora, la ayuda que encontramos aquí de Cristo, ¿cuál es? ¿Cómo es esa presencia? Eso es lo que tú y yo queremos descubrir. Eso es lo que Cristo quiere ayudarnos a descubrir. Pues la presencia de las cosas de Dios en nuestra vida que ya tenemos nosotros es como el grano de mostaza. Eso es lo que dice Jesucristo. ¿El grano de mostaza qué es? Pues pequeño. Las cosas de Dios son pequeñas. Es humilde y sencillo. Casi no se ve. Así son las cosas de Dios en nosotros. El reino de Dios, hermanos y hermanas, Jesucristo nos recuerda, no sigue los criterios de la grandeza del mundo. Está en medio de la sencillez, de lo que casi no se ve, de lo que es pequeño y de aquello que es que humilde. El modo de pensar, fíjate en esto, el modo de proceder del reino de Dios es distinto del mundo. Tiene humilde comienzo. Recuerda, así es que empieza Dios en nuestra vida, en un humilde comienzo. De hecho, hermanos y hermanas, lo pequeño, lo humilde y lo que casi no se ve, el mundo lo descarta y tú y yo lo sabemos. Esta es una sociedad de descartar. El mundo descarta lo pequeño, lo humilde, lo sencillo, lo que casi no se ve, por el modo de pensar que tiene el mundo, por el modo de proceder que tiene el mundo, por las cosas que busca el mundo y sobre todo porque el mundo está enfocado en lo grande, ¿no? El reino de Dios no se enfoca en eso, envuelve lo grande, pero desde otra forma de pensar. Pero en el reino de Dios, hermanos y hermanas, no se descarta lo pequeño. Tú y yo somos pequeños. En el reino de Dios no se descarta lo humilde. Y nosotros tenemos humildad. En el reino de los cielos no se descarta lo que casi no se ve, lo que no ve el mundo y lo que el mundo echa a un lado porque entiende que no sirve. Al contrario, Jesucristo nos ha enseñado que lo pequeño se engrandece, que lo humilde, hermanos y hermanas, se exalta, que lo lleva a lo alto. Así pasa en el reino de los cielos, ¿no? Que lo lleva a Dios al lugar que es que seguro, ¿no? Él ayuda a que se desarrolle y que llegue a dar frutos aquello que es pequeño, aquello que es humilde, aquello que es sencillo, que el mundo casi no puede ni tan siquiera ver. Es más, Dios, hermanos y hermanas, el reino de los cielos y la presencia de Dios en nosotros nos ayuda a que se convierta eso pequeño y sencillo en algo magnífico. ¿Podrías tú creerlo? Eso es lo que Cristo nos enseña hoy. Y así otros hermanos y hermanas increíblemente se pueden apoyar en nosotros, como los pajaritos que se posan en las ramas de aquella pequeña semilla que comenzó a crecer y se convirtió en un arbusto. Otros podrán descansar en nosotros. Otros podrán cobijarse en nosotros y gozar de la sombra, hermanos y hermanas, de aquello que ha surgido en nosotros por nuestra fe, por nuestro ejemplo, por nuestro testimonio, por las maravillas que va obrando Dios en la vida de nosotros. Servimos de inspiración para los otros. Ese es el misterio del reino de los cielos en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que descubrir, darnos cuenta y saber que está con nosotros, hermanos y hermanas. Eso es lo que quiere Jesucristo, ayudarnos en el día de hoy. Esa parábola, hermanos y hermanas, evoca una profecía de Ezequiel que está en el capítulo 17, versículos 22 al 24, que la vamos a utilizar aquí, hermanos y hermanas, como lectura paralela que no podemos dejar a un lado porque nos va a ayudar a descubrir esa presencia de parte de Dios en lo sencillo y en lo humilde en medio de nosotros con el reino de los cielos. Dice Ezequiel 17, 22 al 24, esto dice Yahvé:
Yo mismo sacaré del cedro una patilla y la plantaré en una montaña alta y segura. En lo alto y en lo seguro. Así hace Dios con nosotros. La plantaré en una alta montaña de Israel, se desarrollará. Para desarrollarnos, para que dé frutos, que es lo que está buscando Dios. Y se convertirá en un cedro magnífico. Bajo él descansarán aves de todas las especies. Apoyamos a los demás con nuestro ejemplo de fe y testimonio. Se cobijarán a la sombra de sus ramas. Todos los árboles del campo sabrán entonces que yo soy Yahvé. Yo rebajo al árbol que se eleva y levanto el árbol humillado. Amén. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Seco el árbol verde y hago florecer al árbol seco. Yo, Yahvé, lo dije y yo, Yahvé, lo haré. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. ¿Ves tú toda la enseñanza que cubre Jesucristo con estas hermosas parábolas que nosotros no debemos de pasar por alto? Eso es lo que hace el misterio de Dios ya presente en nuestras vidas, en tu vida, en la vida de tu matrimonio, de tu familia, de tu gente, de tu comunidad y de tu propia iglesia, hermanos y hermanas. Lo que Dios, hermanos y hermanas, es capaz de hacer, lo que nosotros tenemos que ver, lo que Dios revela, lo que tú y yo tenemos que descubrir. Descúbrelo, date cuenta de lo que está pasando en nuestra vida. Aunque tú te veas pequeño, tu familia pequeña, tu matrimonio pequeño, hermanos y hermanas, con ciertas debilidades, con ciertos fracasos, con ciertas situaciones repetitivas que no son del agrado de Dios, ¿qué hacemos? Porque el bautismo está en nosotros, porque el amor de Dios está en nosotros, porque somos hijos de Dios, porque Cristo murió por nosotros. Vamos creciendo y ¿sabes qué? Hay esperanza en nosotros y le damos esperanza a los demás también. Bendito sea Dios. Así es que obra todo este gran misterio, hermanos y hermanas, de Dios. Existe, y es lo que Cristo quiere que veamos, es lo que tú tienes que entender, y es lo que yo tengo que entender también. Existe una fuerza interior en ti, es lo que está diciendo Cristo cuando te compara con el grano de mostaza. Existe una fuerza interior en ti y en mí que viene de Dios. Eso está en nosotros. Esto es lo que debemos esperar. Eso es lo que tú debes de desear, hermanos y hermanas, en nuestra vida. Esa fuerza interior que es del reino de los cielos, esa presencia de Dios que mueve, que activa, que es capaz de hacer crecer, hermanos y hermanas, con una fortaleza increíble, ¿no? Eso es lo que tenemos que esperar, en eso tenemos que creer para nuestra vocación cristiana, para nuestro discipulado, para la vida sacramental, para la oración, para la vida espiritual, para la vida del cumplimiento de la voluntad de Dios en la vida de nosotros, hermanos y hermanas, camino a la santidad, camino a la perfección. Estas son las cosas que debemos esperar. Acuérdate de esto, la mostaza es un condimento. La mostaza es un condimento y por eso no tiene ningún valor nutritivo. La mostaza es un condimento y no tiene valor nutritivo. Por lo tanto, aquí, hermanos y hermanas, no es la mostaza que no tiene valor nutritivo lo que nos tiene que llamar la atención a nosotros. A diferencia del trigo, y piensa en esto por un momento, el trigo es saludable, es alimento y está lleno de vitaminas. Lo importante no es el valor nutritivo de la mostaza, que no lo tiene, hermanos y hermanas, sino es la fortaleza que tiene la semilla, el crecimiento y hacia dónde va esta semilla para de una pequeña semilla convertirse en un arbusto que se confunde con los árboles en su fortaleza, en su grandeza, en su desarrollo. ¿Estás entendiendo de lo que estamos hablando? En esta parábola eso es lo que tenemos que ver, la potencia, el potencial que tenemos, la fuerza del crecimiento, hermanos y hermanas. De hecho, esta parábola está sometida al crecimiento externo de nosotros, no al desarrollo de nosotros externo.
a lo que se sale de nosotros hacia afuera. Esa es la bendición que tiene esta parábola y hacia eso nos lleva, ¿no? Lo que tenemos que reflejar como cristianos, como creyentes, eso es. Lo que tenemos que proyectar a los demás en nuestro testimonio. La grandeza de Dios en nosotros. Eso es lo que tenemos que proyectar. En nuestra humildad, todo eso está. En nuestra sencillez, como en el grano de mostaza. En la pequeñez y en lo que no se puede casi notar. En lo que no se puede casi ver, porque está aquí adentro. Es invisible a los ojos humanos, hermanos y hermanas, pero es totalmente visible a los ojos de nuestro Padre Dios del cielo. No somos llamados a ser mostaza. No te confundas con esta parábola. Tú y yo sabemos que Cristo nos llamó a ser que sal de la tierra, por la diferencia que crea posiblemente la sal. La sal crea esa diferencia, hermanos y hermanas, como la fe y lo divino en nosotros crea la diferencia entre un ser humano viejo y un ser humano nuevo en Jesucristo nuestro Señor, transformado y convertido en el verdadero hombre, imagen y semejanza de nuestro Dios del cielo. La diferencia que se crea en nosotros de un antiguo pagano a un creyente hoy en día. Un hombre y una mujer que son leales y no desleales. Un hombre y una mujer que son fieles y no que sean infieles. Hombre y mujer verdadero y no falso. Eso es lo que se va a notar. Esa es la grandeza. Eso va a ser lo maravilloso que habita en cada uno de nosotros. Fíjate, vamos a la segunda parábola y la vamos a interpretar también de esta misma forma y con este mismo estilo. Es la parábola de la levadura que apenas coge un versículo que es el 33. Jesús les contó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. La levadura que toma una mujer y la introduce en 3 medidas de harina. Al final, toda la masa fermenta. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Vamos a darnos cuenta cuando arrancamos de una cosa. Lo que crece no es la levadura, lo que crece es la masa. Escúchalo bien. Es más, aquí tú tienes que entender para darte cuenta de la presencia de esta vida divina en nosotros, hermanos y hermanas, que si la levadura es mala, ¿no? Y en sí es un hongo que al podrirse hace que ocurra un fenómeno en esa masa, por lo tanto es algo negativo. Y tenemos que ver aquí la levadura, y mucha gente confunde la levadura con la palabra de Dios. Confunde la levadura con el evangelio. No, hermanos y hermanas, aquí lo que crece no es la levadura, aquí lo que crece es la masa. La masa es lo de Dios, ¿no? La masa es lo divino en nosotros. La masa es la gracia de Dios en cada uno de nosotros. La levadura es mala. Tiene algo podrido dentro que se mezcla con la harina, que es un grano puro. Por lo tanto, la masa y la harina vienen de Dios. La levadura no puede venir de parte de Dios. De hecho, esto es como un agente catalítico, y perdona que te hable en esos términos, yo siempre quiero estar a nivel bajo, pero un agente catalítico es un agente que entra dentro de otra sustancia y logra un efecto, ¿verdad? En eso, y ella pues como que no cambia. Pues en ese sentido estamos hablando de la levadura. Piensa en el mal, la levadura como algo malo, ¿no? Aquí tenemos que pensar como en lo que meditamos hace poco, en la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Esa cizaña es la levadura, el trigo es lo bueno y lo que viene de parte de Dios. Piensa entonces en el mal, la levadura, ¿no? Piensa en el bien, esa es la masa, en el reino y en el reino de Dios en ti y en mí. Va a estar, hermanos y hermanas, la presencia del mal que se mezcla, ¿ya?, en mi vida buena. Va a estar la levadura que se mezcla en mi vida buena, que es precisamente el trigo, la masa. Pero en vez de destruirme y llevarme a la perdición con su contaminación, la levadura que no viene de Dios y es signo del mal, yo crezco ante la presencia del mal porque tengo a Dios
porque venzo la tentación, porque no caigo en pecado y me crezco, pero en las cosas de Dios. ¿Ah? Distinto al mundo, hermanos y hermanas, que no tiene a Dios, que no tiene las cosas de Dios. A esa gente que tal vez decimos que andan sin Dios. Que si uno, hermanos y hermanas, desatiende lo que hace la levadura, que es el mal, o uno se descuida en la vida por lo que hace la levadura o hace el mal, uno echa a perder la masa, que es buena y que viene del trigo. ¿Ah? Lo que pasa ahí es que entonces se descompone lo bueno, se descompone la masa, se descompone el trigo con sus vitaminas, con sus alimentos, si lo quieres ver desde ese punto de vista. ¿Sabes tú que en todo este proceso de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, el panadero coge la harina, mezcla con agua, los ingredientes que sea, echa agua, echa sal, echa azúcar, hace lo que hace con la masa, hermanos y hermanas, le pone la levadura. Pero el panadero tiene que estar con ojos puestos en el crecimiento de la masa, porque la levadura va fermentando y haciendo crecer la masa. El panadero en un momento dado tiene que tocar la masa para saber si está lista. ¿Por qué hace eso el panadero? Porque si deja que la levadura siga, ¿no?, corrompiendo la masa, ¿verdad?, fermentando, daña la masa, la destruye totalmente, se pone agria, se pone que no se puede comer. Entonces el panadero anda velando el efecto de la levadura que hace crecer la masa, toca la masa, está preparada y la lleva al horno para evitar que complete ese proceso de dañar la masa. A su momento dado la pone en el horno. Y piensa en ti, piensa en mí. ¿Por qué crecemos, hermanos y hermanas? La levadura que el mundo maligno puede poner en nuestro ser, el que está velando es Dios. El reino, la presencia de Dios en nosotros. Crecen juntos. Y la levadura, hermanos y hermanas, me hace crecer. ¿Por qué? Porque yo tengo a Dios. Y de una mala experiencia saco una buena experiencia, una lección. No lo repito, me arrepiento, cambio, me transformo, me confieso, hago examen de conciencia y busco el rumbo de crecimiento. Eso es lo que tenemos que ver hoy en la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Verlo desde ese punto de vista, ¿no? La levadura no es, hermanos y hermanas, un fin. La levadura es el medio. Que toda la masa crezca es lo que quiere Jesucristo, no una sola parte. Todo mi ser tiene que crecer, no solamente una parte. Ante el mal yo crezco, hermanos y hermanas, y convencido, hermanos y hermanas, de que estoy con Dios, de que conozco yo la voluntad de Dios y conozco a Dios como el bien, como lo bueno. Y esto me hace crecer mi ser completo, no por parte. La parábola, hermanos y hermanas, tiene que ver con el crecimiento interno. La mostaza con el crecimiento externo. La levadura con el crecimiento interno que ocurre en nuestra vida espiritual y en todo lo que nosotros somos. No confundamos la levadura con el Evangelio. De hecho, Mateo 16, versículo 6. Ahí Jesucristo dijo: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, con la mentalidad, con la forma en que ellos practican la ley de Dios, la religión, las obras, las prácticas religiosas. Tengan cuidado. Mateo 16, versículo 6. Levadura es lo mismo que fariseos dentro de su malicia. De hecho, Pablo en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 8, dice que la levadura no es otra cosa más que la malicia y la maldad. Es la masa, hermanos y hermanas, el trigo, su crecimiento bueno ante la presencia del mal, lo que Jesucristo quiere decirnos, que así opera la presencia de Dios y del reino de Dios en cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Vamos a concluir. Yo espero que
esta corta reflexión te haya hecho entender precisamente la palabra de Dios. La conclusión la tenemos en el versículo 34. Precisamente, hermanos y hermanas, ante la situación de por qué Jesucristo utilizó las parábolas. Ya yo te dije al principio cuál era el propósito, pero mira cómo Cristo termina la parábola. Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sin usar parábolas. De manera que se cumplía lo dicho por el profeta. Hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Hermanos y hermanas, el motivo que lleva a Jesús a enseñar por medio de parábolas es para que tú y yo podamos ver la realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Cristo quiere adaptar el mensaje de Dios, el evangelio, la palabra de Dios, hermanos y hermanas, a la capacidad nuestra, de la gente sencilla, de la gente humilde o poco intelectual. Hacer ejemplos, hermanos y hermanas, cada una de estas parábolas de cosas sacadas de la vida real, de la vida de nosotros, de la gente. Jesús, el motivo y el propósito que tiene es de ayudarnos a descubrir las cosas de Dios en lo que es cotidiano. Jesús quiere que entendamos, tú y yo, que la grandeza de Dios, lo maravilloso de nuestro Dios, lo extraordinario de nuestro Dios, se encuentra en lo cotidiano, en lo diario, en la vida sencilla, en la vida común y en la vida de cada día. Así es que la gente, tú, yo, matrimonio, familia, comunidad cristiana, que tú y yo entendemos la vida. Así es que nosotros entendemos nuestra vida. Así es que nosotros entendemos la vida de los demás. En el nombre de Dios. Sea glorificado, hermanos y hermanas, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayuda a descubrir lo que ya ha empezado en cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, hoy para concluir en oración, pues realmente no nos ha puesto la iglesia un salmo responsorial, sino un interleccional, que lo hemos tenido otras veces, de Deuteronomio capítulo 32. Pero yo quiero hacer oración con un salmo que se toca aquí, que es el Salmo 77. Ese Salmo 77 es el que toca nuestro Señor Jesucristo en la palabra hoy al final, donde Él habla acerca de lo que haría el profeta con hablar en parábolas, que realmente viene de un salmo, no realmente de una profecía. Pues vamos a unirnos al salmista entonces en el Salmo 77 para elevarlo a Dios en nuestra oración. Oremos. Atiende, pueblo mío, a mi enseñanza. Toma en serio estas palabras de mi boca. En parábolas voy a abrir mi boca. Evocaré los enigmas del pasado, las cosas que escuchamos y sabemos que nos fueron contando nuestros padres. No deben ignorarlas nuestros hijos. A la futura generación le contaremos la fama del Señor y su poder, las maravillas que Él ha realizado. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros, con el favor de Dios, estaremos aquí mañana. Nuevo evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos sea para la grandeza y la glorificación de nuestro Dios. Te va a ir bonito, yo lo sé, en el nombre de Dios. Nos vemos mañana. Hasta luego.